Doy gracias a Dios porque me permite comenzar esta grabación. Estamos hablando acerca de Juan el Bautista y de la forma en que él habló, la forma en que él presentó a Jesús y también la manera en que testificó cuando vinieron a preguntarle si él era el Mesías o era Elías o era el Cristo. En el tema anterior estuvimos analizando algunas declaraciones que tienen que ver con lo que está escrito en Juan capítulo 1 y versículo 29, que dice: el día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estuvimos haciendo algunos análisis acerca de esta declaración: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta declaración, o acerca de esta declaración, queremos compartir algunas cosas más ahora en este tema. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primeramente, cuando dice el Cordero de Dios, no solamente estaba señalando a aquel Cordero que desde el momento en que el pecado entró al mundo, Dios sacrifica y hace las túnicas con que viste a Adán y a Eva. Desde ese momento, ese cordero, esos sacrificios, estaban representando al Hijo de Dios que iba a venir a ocupar el lugar del hombre pecador para salvar al hombre pecador. Pero también esa declaración nos lleva al momento en que Dios elige a Moisés como una persona especial para que fuera el libertador de los israelitas que eran esclavos en Egipto. Al final de la intercesión de Moisés y de Aarón con el faraón para que el pueblo de Israel saliera de su esclavitud, cuando llegó ya la última plaga que iba a caer sobre Egipto, Dios le ordena a Moisés que le diga a los israelitas que debían sacrificar un cordero y que debían untar de la sangre del cordero en el dintel de las casas, señalar esa sangre del cordero en todos los hijos de Dios donde estuvieran los primogénitos de los israelitas, para que no murieran en la matanza que iba a haber de los primogénitos en Egipto. A ese cordero que se sacrificó se le llamó el Cordero Pascual. Y ese Cordero Pascual también estaba representando al Mesías, al libertador que vendría a este mundo para rescatar del pecado a los hijos de Dios, al ser humano que por causa del pecado estaba cautivo, era esclavo del pecado y por lo tanto condenado a la muerte. Desde entonces se presentó en Israel la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba ese cordero pascual que representaba precisamente al Mesías que iba a dar su vida por el mundo.
Y así cuando Jesús hizo su obra en esta tierra y llegó al momento en que fue el sacrificio, al momento en que Jesús lo crucifican y muere en la cruz, era el momento del sacrificio del Cordero Pascual que en esta ocasión no se celebró porque el Cordero Pascual escapó. Dios intervino porque el significado del Mesías que iba a venir se acababa de cumplir porque el Mesías estaba muriendo en la cruz, por lo tanto, ya esa fiesta del Cordero Pascual no se iba a seguir celebrando. Esta declaración, he aquí el Cordero de Dios, también representaba a Jesús y a la vez estaba representado por el Cordero Pascual. Pero hay un texto en la Biblia que está escrito en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, perdón, yo dije, pero es Apocalipsis 13 y vamos a leer el versículo 8, porque esta declaración de Juan el Bautista también tiene que ver con esto. Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, como comencé diciendo, y la adoraron. Vamos a leer desde el versículo 7 en vez del 8 para presentar de quién se estaba. Entonces, Apocalipsis 13, versículos 7 y 8. Dice aquí, y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí se está hablando del dragón, de esa bestia que está en Apocalipsis 13, que hay dos bestias, la primera, la bestia, y después la segunda bestia. Está hablando de ese dragón que persigue a Dios, que lucha contra Dios y lucha contra el pueblo de Dios. Y entonces el versículo 8 dice, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la creación de este mundo. Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba representándose ahí también a este Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación de este mundo, que esto corresponde con el plan de la redención. Era el Hijo de Dios que iba a venir a ocupar el lugar del pecador para salvar al pecador, cosa que a través de muchos de nuestros temas hemos estado señalando, porque esta es la gran realidad que todos los seres humanos necesitamos saber. ¿Cómo podemos ser salvos del pecado? Por el plan de la redención, por el Cordero de Dios que fue dado desde antes de la creación de este mundo. Como esto ya lo hemos explicado en otros temas, solamente estamos señalando aquí a quién estaba refiriéndose Juan el Bautista cuando habló del Cordero que quita el pecado del mundo. Estaba hablando del Mesías que había venido a la tierra. Aquí se estaba presentando, como ya señalamos en otros temas, al Redentor que la humanidad necesitaba. Y ahora quiero referirme
a la última declaración de o la última parte de este versículo, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ustedes notan, no es lo mismo decir del mundo que decir del pueblo de Israel o decir de la nación de los judíos o los israelitas. Porque Cristo, el Cordero de Dios, no vino a la tierra a rescatar solamente a los judíos. No vino a la tierra a rescatar y a salvar solamente a los israelitas, sino al mundo entero. El texto de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación Dios la trae para toda la humanidad, porque es el hombre que Dios creo que cayó en pecado, el que compone la totalidad de todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel era porque fue la nación que Dios formó, que Dios eligió para que fuera su representante y a través de ella el mundo entero conociera del plan de la salvación y cómo Dios iba a salvar a todo el ser humano. Los israelitas fallaron, por eso Dios levantó la iglesia. De esto hablaremos en otro momento, pero señalamos que cuando Juan el Bautista está diciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo este Cordero de Dios es la única manera, la única vía posible para que el ser humano pueda escaparse de la condenación del pecado. Porque desde que el pecado entró a la tierra, desde el primer ser humano que fue engañado por la serpiente, o sea, por Satanás, Eva quiso, por engaño del mismo Satanás, quiso ella ser Dios. Y así el ser humano ha inventado, ha creado muchos dioses, ha adorado distintos dioses, ha adorado desde los astros del cielo, desde el sol, la luna, las estrellas, ha adorado a dioses hechos de piedra, de oro, de plata, de madera, ha adorado el ser humano a dioses hechos de la misma creación de la tierra. Y en la tierra actualmente hay muchas religiones, pero el Salvador de cualquier ser humano, de cualquier religión que sea, o de cualquier lugar del mundo, no hay otro que salve sino Dios, Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Creador que vino a la tierra para crear al hombre y con Jesús para salvar al hombre. Por eso es que Dios mandó que se predicara el Evangelio. Por eso Jesús dijo cuando se fue a la tierra, dejó a su iglesia la encomienda, le dejó el trabajo, predicar el Evangelio al mundo entero, y el que creyere sería bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no importa si es un africano, o es un hindú, o es un vietnamita, o un chino, un japonés, un americano, un africano? No importa qué hombre sea, no hay ser humano que pueda alcanzar la vida eterna, que pueda alcanzar la salvación, a menos que sea por los méritos de Cristo, porque el Salvador del ser humano es ese Cordero que Juan estaba diciendo, iba a dar su vida para salvar al mundo, y como un Cordero
significa que no tenía falta, no tenía tacha, no era culpable del pecado. El ser humano siempre está buscando la manera de culpar a Dios de todo el mal que en el mundo existe, de todas las desgracias que el mundo tiene. Pero Dios no es culpable de nada de eso. Y como un cordero inocente, vino y ocupó el lugar del hombre culpable y morir en la cruz para salvar al hombre condenado por el pecado. Por eso este cordero inmolado representa el único camino de salvación que el ser humano tiene. Es Jesús, el Cordero de Dios. No importa de qué lugar es el ser humano, no importa la época en que haya vivido o vaya a vivir, la única manera que el ser humano, los seres humanos, tenemos para alcanzar la salvación es por la fe en Cristo, el Redentor del mundo. Desde luego, muchos y muchos millones han muerto y mueren sin conocer de Jesús. Pero Dios es un Dios justo y nos va a juzgar a todos de acuerdo a lo que todos conocieron y supieron. Pero todos, de una manera que lo sepa el hombre o sin haberlo sabido, la única vía que hay de salvación para el ser humano es Cristo que muere en la cruz, Cristo que lo entierra porque muere ocupando el lugar del pecador y que resucita victorioso para dar la vida eterna a todos aquellos que lo aceptan y lo siguen. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Comparte este tema con otras personas si crees que puede serle de utilidad y de bien. En nuestro próximo tema seguiremos hablando de esta obra que Juan el Bautista hizo y de la declaración de él de el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Nos vemos en nuestro próximo tema.